aparentemente me la compras, pero que de veras me sirvió mucho para hacer esta presentación. ¿De dónde tomé esto? Pues de un diccionario común y corriente. Es el pasado, ¿no? Pues es el tiempo pues, anterior al presente, o sea, cosas que ya sucedieron. Y por eso me permití poner lo que es el Palacio de Bellas Artes y la torre, o sea, eso pues ya pasó, para bien o para mal, es algo que ya está en el pasado, que ya está funcionando. Ahora, antes de llegar al futuro que nos falta, y entonces el diccionario nos dice tiempo en el que la acción del verbo ocurre en el momento actual, pero para esto siempre vale la pena hacer un análisis del pasado. Y para eso también me permití ver esto, poner esta imagen en donde está la Torre Mayor, una torre que es la Torre Reforma que está en construcción, y la Torre de Banco. Así está actualmente. Y ahora veamos el tiempo futuro. Antes, presente, otra más. Aquí es este. Ahora es el tiempo futuro, fíjense. ¿Qué cosa es el futuro? Es un tiempo verbal que expresa una acción. Fíjense, por eso me permití ponerlo también en color para enfatizar. O sea, es algo que tenemos que hacer, algo dinámico. Pues, ¿y qué ha de venir? O sea, lo que debemos hacer. Y ahí, pues, nos metimos en internet y vi un edificio de este tipo, el cual es un proyecto, fíjense. Vaya, a esas alturas del partido, se ve una cosa así medio rara, pero que pudiera ser algo del futuro, algo que ha cambiado, yo diría, radicalmente el criterio del presente. Entonces, si hablamos de instalaciones eléctricas, ¿cómo estamos cuando hacemos el diseño de una instalación eléctrica? Lo primero que hacemos es aplicar nuestra norma, que es la norma 001C de 2002, instalaciones eléctricas de utilización, y esta misma nos hace referencia al sistema general de unidades de medida, que es de la CECOFI, y de los conductores. Desde mi punto de vista se ve la influencia que tienen los fabricantes de cables en lo que es la elaboración de la norma. Otra más, también de la Secretaría de Energía, es la eficiencia energética para estar mejorando en edificios no residenciales. ¿Por qué? Pues ya actualmente, recuerdo, está en la parte actual, ya estamos viendo las cosas en forma diferente a como lo hacíamos hace 10 o 15 años. No solo tenemos que ver la parte de eficiencia y demás, sino tenemos que pensar en la sustentabilidad. Por otro lado, fíjense que esto también me pareció bastante conveniente comentarlo. Está el capítulo 4 de la norma. Si ustedes recuerdan, hay una parte que es instalaciones eléctricas, sus principios fundamentales. En otra exposición sobre este tema exclusivamente, comentaba
que Bulmaro Sánchez me hizo el favor de proponerme para exponer, y créanme una cosa verdaderamente interesante, creo que ya les he hecho ese comentario, de que ese capítulo 4 nunca, y lo vuelvo a repetir, nunca como diseñadores hemos recibido un solo comentario por parte de los clientes. ¿Por qué? Pues porque nos vamos al capítulo 5 y de ahí sí hasta el más pequeño detalle nos profundizamos. Pero el 4 nada. Y créanmelo, y ojalá y tengan esa curiosidad, se los recomiendo que lo vean, pero fíjense, es NM, y me faltó la X aquí, J364, resulta que es prácticamente una traducción de la norma IS, la cual prácticamente, si le agregamos el 60, pues todo lo demás coincide. Y efectivamente, al ser casi una traducción, es lo mismo que con la norma 001, si hay esa traducción, le metieron algunas cosas muy interesantes. Pero, fíjense, por ejemplo, para la presentación, lo que van a tener a su disposición la presentación, es inclusive ya hasta se refiere vía correo a Yoda, para que pueda pasarse a todos ustedes vía correo. Fíjense que aquí lo que nos dice nuestra norma 001, que es lo que nos pueden exigir a los diseñadores, las unidades de verificación y los corresponsables, son tales o cuales detalles concretos del diagrama molecular. Pues resulta que esta tiene cosas diferentes, pero mucho más completas. Esto, aquí Víctor, con el cual convivo mucho, sobre todo en la parte de normalización, en Conance comentaba eso precisamente, de que es una norma muy interesante, que en verdad se los recomiendo que profundicen. Bien, hay otra que es el, vaya aquí, se me lo hicieron, es la J598 549, que es la contra tormentas eléctricas, el reglamento de construcciones y pues diferentes normas de Comisión Federal, ¿no? Les recuerdo, esto es importante, ¿no?, que nuestra norma está basada en el LEC 2011. Estas son las normas de comisión y el reglamento de construcciones, que pues aparentemente en relativamente poco tiempo también va a tener algunos cambios. Y esto, que también me parece importante hacerlo notar, porque el colegio y AMERIC estuvimos durante 2 años en comunicación con la Comisión Federal de Electricidad, tratando de unir conocimientos y experiencias y sacar una guía para el suministro de energía eléctrica en torres de gran altura, que en un cierto instante la misma comisión le agregó o edificios de gran demanda. El colofón de esto fue una reunión que tuvimos en AMERIC, donde había fácilmente 20 personas de comisión, más algunos de aquí del colegio y otros de AMERIC, y llegamos a un acuerdo. Cuando me llegó esto en foro oficial, porque esto ya es oficial, dije, va, hasta que salió, y ahí lo dejé, como el título prácticamente lo mismo. Qué padre, ¿no? Pues resulta que cuando me puse a ver, Comisión Federal lo modificó radical sin avisar. Esto estoy por hablar con el presidente de AMERIC, con el presidente del colegio, porque eso no se va. Imagínense estar trabajando 2 años, llegar a un acuerdo y
después hicieron lo que se despegó la mano. Bien, esto precisamente nada más para hacer ese comentario que sepan ustedes que está ahí. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué es una torre de gran altura? El International Building Code y, por cierto, muchos códigos del mundo lo definen igual. Dicen que es aproximadamente 23, 24 metros sobre el nivel de donde pueden llegar los bomberos. ¿Por qué? Cuando levantan la escalera es algo más a lo que pueden ver. Y ya de ahí hacia arriba ya se denomina torres de gran altura. ¿Qué fue lo que puso? Y así estaba definido. ¿Qué puso Comisión Federal? Que una torre de gran altura la definieron como un edificio de más de 120 metros de altura. ¿De dónde sacaron la definición? Bueno, adelante. Esto ya lo vimos. Si ustedes recuerdan la imagen anterior, estaba la Torre Mayor, estaba la Torre Reforma y Bancomer. Bueno, aquí va a haber otra torre que va a ser 2 pisos más altos que Torre Reforma. Y para que tengan ustedes una idea, nosotros tenemos actualmente 4 edificios entre 40 y 70 pisos sobre el Paseo de Reforma. Aquí, el porqué del comentario, señores, estamos viendo hacia el futuro. Bien, pero fíjense, los diseñadores, los ingenieros electricistas, nosotros como peritos y los corresponsales, por supuesto, ¿qué es lo que nos está pasando? De que solo vemos la NOM 001, pero vean lo que acaba de salir, leyes nuevas, leyes reformadas y temas, ¿no? Por ejemplo, está la ley de la industria eléctrica, el tema es electricidad y geotérmica. Eso pues aquí yo les he hecho el favor de haceros algunos comentarios. Pero vean todo lo que hay. Acá hay una que no la he visto, no sé si ya la conoces, la ley de la Comisión Federal Axial. Aquí está reformando la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Vaya, esto es lo que ahora nos puede de alguna manera modificar lo que estamos haciendo. Vamos a ver lo de la ley de la industria eléctrica. No me quiero meter muy a fondo, no es el tema. Y verán ustedes que está el objetivo de lo referente a las autoridades y de la parte de industria eléctrica. Está planeación y control, la generación, transmisión, comercialización de usuarios calificados, pequeños sistemas eléctricos, generación, uso y ocupación adicional y el fomento a la industria nacional. El título tercero, fíjense, ya se refiere al mercado eléctrico mayorista, ni siquiera, bueno, creo que tampoco es el tema. El 4 son las disposiciones aplicables a los integrantes de la industria eléctrica. Y aquí sí, miren, está el 1, que es obligaciones, el impacto social de las obligaciones de energía limpia, de los permisos, y el capítulo 5 de la estandarización, normalización, confiabilidad y seguridad. Aquí sí, oye, Yola, se me escapó cuando más lo necesitaba. Pero en fin, después vieron tarifas, inversiones de las empresas productivas, intervención, riqueza e información. Fíjense, cuando nosotros pensamos en la reforma, en esta reforma, Yola, Otro colega que se integra con nosotros con la
Como comentaba yo que todo esto forma el capítulo 4, pero aquí sí está el capítulo 5, que es de la estandarización y normalización. ¿Cuál es la diferencia? Estandarización, normalización y confiabilidad. ¿Pero cuál es la diferencia entre estandarización y normalización? Está muy agregado. Pero la diferencia básicamente es que unas son las especificaciones de CFE, que ahora las va a adoptar la Comisión Regulatoria, la CRE, de energía, y otras son las normas nacionales, que las NMX y toda la normatividad que tenemos. Pero además las normas de referencia que tiene Comisión Federal, esa es otra normalización que van a adoptar la DGM, incluso ya están trabajando en algunas normas de referencia. Entonces, aquí como colegiados lo que tenemos que ver es otro tema, ¿no? Que no se vayan a duplicar la normalización porque ya está sucediendo. Entonces, esa es la razón por la que entiendo le pusieron estandarización, normalización. Sí, queremos ser muy estrictos, esto está en inglés, así está en español. Así está muy ligado a la estandarización. Y si esto lo tenemos en la ley de la industria eléctrica, Dios nos agarre confesados. Bueno, adelante, pero miren, ¿cuántos millones de pobres tenemos? 53 y medio, yo le puse 50 para no agraviar. ¿En dónde está? Si estamos viendo el futuro, esos 50 millones de pobres, ¿en dónde están? Y por eso quise poner con toda intención cuánto es lo que esta ley les va a beneficiar. Pero además, cuando yo estoy de acuerdo en que el que va a venir a invertir es un riesgo, una inversión, y tiene que tener una utilidad, sin duda. Pero repito la pregunta, ¿y los pobres? No han sido tomados en cuenta. ¿Y quién es alguno de nosotros o el mismo colegio que preguntaba? Señores, estamos completamente estáticos. Así nos han hecho y por lo vamos a ver. Pues no creo que vaya a haber otra realidad que no sea esta, ¿no? Esto vale la pena. Por eso, hasta lo que hicimos se levantó. Adelante. Pero fíjense, para los que diseñamos, la NOM 001, pero fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un diseño? La NOM 001 es una norma de seguridad. ¿Para quién? Para las personas y para el lugar, para los equipos, es algo material. ¿Ok? Pero fíjense, es la NFPA 70, pero dentro de lo que nos tenemos que tener en cuenta es lo que nos dice en la 180, lo que nos dice el EEE. Esto es de iluminación, normas NEMA, normas SANS. Esta, pues creo que todo el mundo la conocemos, la OL. Esta sobre el sistema de tierra. Esto ya viene siendo algo más específico, que es para sustentabilidad. Y neta, la neta para nosotros es otra cosa totalmente diferente. La neta de plan. Pero fíjense, también se los recomiendo mucho. Hemos encontrado de que cuando vamos a probar un equipo en fábrica o en sitio, pues unos ponemos una cosa, otras otra y otras otra. Y cuando llegamos, ¿se gusta aquí? Aquí nos da
¿qué es lo que tenemos que probar? Repito, tanto en fábrica como en el sitio. Y créanmelo, es una excelente guía. Porque llega uno como testigo a una fábrica. Bueno, ¿y qué es lo que nos pasa? Que no sabemos ni a lo que vamos. Y ahí nos dice aquí. Pero además, los valores que nosotros tenemos que aceptar como testigos. Créanmelo, también creo que vale la pena, para los que no lo conozcan, son de las cosas que vale la pena profundizar. Adelante. Pero vamos a ver un diseño eléctrico. Miren, hemos encontrado como diseñadores de que no hay un solo diseño que sea igual al otro. Siempre tenemos que analizar punto por punto, ¿no? Y 4 temas es lo mínimo desde el punto de vista de conceptos básicos. ¿Por qué? Primero, la seguridad. ¿De dónde la vamos a sacar? De la norma 001 más otras que hay. Fiabilidad. Miren, si ustedes tuvieran un piso para pura bodega y tienen una interrupción de energía eléctrica, ¿qué le va a pasar? Nada. Pero si en ese piso pusiéramos un centro de cómputo y tenemos esa misma interrupción, ¿qué va a pasar? Pues todo contrario. Tenemos que analizar desde el punto de vista de fiabilidad si los lugares que estamos tomando aceptan o no interrupciones. También en alguna ocasión, cuando se habla de torres de gran altura, les decía yo, por ejemplo, la torre de Vancouver tiene 50 pisos y tiene aproximadamente, van a estar en forma permanente 3.500 personas dentro del edificio. Seguridad, pero la fiabilidad del sistema, ¿cómo tiene que ser? Señores, tenemos que garantizar desde el punto de vista del sistema, si tiene que operar en ciertas condiciones, tiene que hacerlo con la seguridad de que no va a haber fallas. Aunque si hubiera una falla, ¿cómo la vamos a resolver? Imagínense esa torre, como la Torre Mayor, bueno, y ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en Torre Mayor, fíjense, su sistema de emergencia tiene algunas restricciones. ¿Y qué es lo que hicieron? Darse cuenta y modificar. Entonces, hay otra cosa, flexibilidad. Creo que todos estamos conscientes también de que si el piso número 12 actualmente es portabilidad, dentro de un año les puedo asegurar, dentro de 2 o 3, pues ya va a ser otro departamento. Y después, ¿qué es lo que hay que hacer? Que el sistema sea flexible. Y por último, simplicidad. Miren, está demostrado que en condiciones de emergencia, como los que operan el sistema eléctrico no tienen emergencias todos los días, cuando se les presenta, ¿qué pasa? Se ponen nerviosos, no saben qué hacer o toman decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros, los que diseñamos? Que el sistema sea lo más sencillo, tanto en condición normal como en condición de emergencia. Hay más, ¿sí? Por ejemplo, hay que poner operatividad, otro mantenibilidad, o sea, hay muchos conceptos, pero bueno, aquí de lo que se trata es poner pues, algunas que nos permiten pensar. Otra cosa, fíjense,
todos normalmente, y los que invierten, pues yo no más tengo tanto. Está bien, pero nuestra obligación es pensar en la operación y el mantenimiento. ¿Por qué razón? Porque si cuando lo operamos tenemos equipos ineficientes, los hacemos trabajar horas sin a media carga, etc. Señores, vamos a tener problemas de costo. Y el mantenimiento, pues no se dice, preventivo, correctivo, etcétera, etcétera. Si no lo tomamos en cuenta, el equipo que estamos proponiendo, también a los que se lo estamos dejando, va a ser un problema grande para ellos. Y por último, esto tampoco se toma en cuenta, fallas. Si tenemos una falla de energía eléctrica para esta torre que tiene 3.500 personas, ¿para cuánto les gusta una hora de pérdida? Y olvidándose si tienen pérdida de información, no exclusivamente por no haber laborado durante un cierto tiempo. Señores, esto normalmente tampoco lo consideramos. ¿Cuánto cuesta? Precisamente, no sé si alguno estuvo en la semana pasada en la Expo Data Center, en donde analizaron varias líneas aéreas y todos llegaron al mismo acuerdo de que una hora perdida costaba decenas de miles de dólares, independientemente del prestigio y del problema que causa. Hay otros temas como la sustentabilidad, la eficiencia energética, la administración de energía y las fuentes no renovables. Y este es un esquema de una de las cosas que hemos proyectado, en donde, fíjense, hay un seccionador que la Comisión Federal últimamente nos pide que vaya en la banqueta. Tiene una línea emergente, una línea preferente y una línea emergente, o forma parte de una línea, o forma parte de un sistema selectivo primario. Como usuario, esto puede ser como eso, no como solicitud. Y tenemos, fíjense, 1, 2, 3 y 4 derivados en 23,000 voces. Esto es para la Ciudad de México. Entonces, para los servicios generales, todo esto está en el sótano 1 y tenemos allí el equipo de medición y un interruptor general con 2 derivados que van a dar hasta la azotea. ¿Por qué? Porque en la azotea están los equipos de ejecución, las enfriadoras. Si en esta torre de X cantidad de pisos, 50 pisos, tenemos las enfriadoras y tenemos los elevadores, ¿dónde está su centro de carga eléctrica? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que sea eficiente y sencillo? Pues meter una subestación arriba. ¿Sí me entienden? Pero también hacia abajo, fíjense, aquí hay 8 pisos de sótano. Y ahí está la bomba contra incendio, el hidroneumático, la bomba de chicle, la planta de tratamiento, etc. Entonces, hacia abajo también tenemos una buena carga eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues poner otra subestación. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí, ¿de qué tamaño va a ser el conductor? 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. ¿Qué pasaría si estos 1.500 kV estuvieran en baja tensión? Imagínense la cantidad de focos que estaría. Fíjense que nos reímos, pero cuando recibimos el diseño esquemático de esto que lo hizo Aro, Inglaterra, tiene 15,000 ingenieros, así venía.
con todo desde acá. Bien, entonces ponemos aquí una subestación. Desde el punto de vista de usuarios, ¿qué es lo que tenemos? En de planta baja hacia arriba, hay 11 pisos de estacionamiento y hay 8 más hacia abajo también de estacionamiento. Entonces, en el último piso del estacionamiento, ahí pusimos la subestación para los usuarios y llevamos 2 líneas para formar un anillo. Es muy parecido a esto. ¿Por qué 2? ¿Qué es lo que pasa si no tuviéramos una distribución radial y esta línea falta? Lo mismo acá, pero fíjense, detalles como estos. Estamos en una zona sísmica, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si las 2 líneas las llevamos juntas y hay una explosión, un incendio o en un movimiento sísmico se daña una? Lo más probable es que se dañen las 2. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que las llevemos en puntos verticales separados. Fíjense la cantidad de detalles que tiene un diseño, y nosotros cuando nos arrancamos a hacerlo, échate esto mismo, ¿no? Hay que analizar, volver a analizar, hasta que nosotros lleguemos a un diseño que sea el que nuestro cliente requiere, lo que está esperando de nosotros. Bien, y tenemos un hotel, ahí sí, el hotel nos dijo a mí, sí, como me lo vas a cobrar, yo no os quiero. Este es 100% radial, y aquí también va a estar aquí, en este piso, insisto, es el último piso de estacionamiento, y ya. Bien, pero vamos a suponer que esto falla. O sea, Comisión Federal, por alguna razón, en los sismos, que es lo más frecuente, no hay servicio de energía eléctrica. Entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos las plantas. ¿Cuántas? Fíjense. Si nada más pusiéramos una, resulta que las plantas habían falla. O falla la transferencia. ¿Qué es lo que pasa si en esa condición falla cualquier cosa de la parte de emergencia? Pues ya no tenemos absolutamente nada. Imagínense que estamos en el piso 40 y hay un sismo. No sé si les ha tocado a mí, sí. Es verdaderamente, sí, siente uno que pues hasta ahí quedó uno, porque se siente. Para que tengan ustedes una idea, en la Torre Vancomer que acabo de estar, me dicen que estamos en el último piso, que la torre se desplaza 1 metro en condiciones de sismo. Imagínense ustedes estar arriba y desplazarse 1 metro. Debe sentirse sensacional. Bien, entonces, este es un tablero de paralelaje. ¿Qué quiere decir? De que cuando hay una falla de energía eléctrica se arrancan las 4. La primera, vamos a suponer que sea esta la segunda, es la primera en alcanzar sus condiciones de operación, sea voltaje, frecuencia. Esta inmediatamente se cierra su interruptor y energiza el bus, las barras de emergencia. Y entonces las demás ya tienen tiempo para que sincronizarse con esta, pues esta y después esta. De tal manera que en aproximadamente para 4 plantas, vamos hablando de 20 a 25 segundos, ya tenemos energía eléctrica aquí. Y fíjense qué es lo que hicimos. Bueno, ese está en baja tensión en 480 volts. Si aquí tenemos un transformador en 480, si nos falla este transformador, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues, precisamente pues arrancamos esto y vamos. Aquí, por razones económicas y de espacio, nosotros recomendamos tener 2 transformadores y el sistema selectivo secundario que lo explico después. Fíjense, aquí no tenemos energía eléctrica aquí, fuera esto, o por falla el transformador o porque falló Comisión Federal. Se arrancan las plantas, alimentamos y todo sigue funcionando. Veamos ahora acá. Ingeniero, Sí. esa planta está al 100% en ese caso. En este caso específico, esto lo quise hacer así para simplificar la explicación, pero es muy frecuente y así está, de que esto alimentamos una transferencia. El servicio normal iría por acá y esta por acá, una transferencia y un tablero de emergencia. ¿Qué es lo que normalmente sacamos para no alimentarlo en emergencia? Son los chiles, o sea, los enfriadores. ¿Por qué? Eso lo he aprendido desde los de aire acondicionado, ¿no? De que si falla la energía, los enfriadores tardan una cierta cantidad de minutos para elevar un grado la temperatura. Pues, normalmente las fallas son de orden de minutos, máximo 30 minutos y mucho más en este tipo de torres, y más aún sobre el Paseo de la Reforma. Bien, no sé si contestó tu pregunta, sí, perdón. Pero miren, esto estamos prácticamente en el piso 50, estamos en la azotea. Desde aquí hasta acá estamos hablando de 50 pisos. ¿Cuántos metros estamos hablando? 200 metros fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos un transformador, subimos a 23 y acá ponemos una transferencia. 23,000 volts por aquí y 23,000 por acá, y su transformador y vamos. ¿Sí me entienden? Pero vamos a ver los usuarios de oficinas. Miren, esto también no está exactamente así. Nosotros siempre ponemos 2 transformadores, ¿sí? Que este es el caso. Aquí lo puse exclusivamente para que no se viera demasiado elaborado el diagrama. Vamos a ver que esto es lo más recomendable en todos los casos. Miren, esta línea alimenta un transformador y esta línea alimenta otro transformador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que aquí tenemos un interruptor general, el general de este y el general de este. Llegamos aquí y aquí hay un interruptor de enlace y falla o la línea o falla el transformador. ¿Qué es lo que hacemos? De que abrimos aquí, abrimos acá y sacamos el transformador si es lo que falló, y si no, pues, abrimos hasta acá y esta línea sigue viva, entonces cerramos aquí y seguimos operando de forma normal. Eso también se los recomiendo mucho. Estos transformadores, si nosotros les ponemos transformadores en líquido, aun cuando sean de alto punto de ignición, uno de 1000 kVA, aún con ventilación forzada, ¿cuánto lo podemos sacar? Pues 33%. Un transformador seco, si lo especificamos en 80 grados centígrados de elevación de temperatura, si lo hacemos trabajar a 150 grados y le ponemos ventiladores, le podemos sacar hasta el 80% de su capacidad nominal. O sea, uno de 1000 le podemos sacar 1800. Entonces, ¿qué hacemos? De que, vamos a suponer que fueron de 1000
en posición normal, los diseñamos para 1800. Falla uno de ellos, pues, el de 1800 puede con todo la carga. ¿Sí me entiendes? Soporta la carga en condiciones normales durante algún tiempo, porque no puede permanecer. Mira, veamos cuál es la situación real. En un día normal, a las 6 de la mañana, ¿qué carga tienes? Baja. A las 7 empiezas a ver. Pero pensando en el horario pico de consumo. El horario pico, mira. ¿Cuál es tu mayor carga? Es el aire acondicionado. Se lleva el 45-50%. ¿A qué hora tienes la mayor carga del aire acondicionado? La tarde. ¿De 4 a 6 de la tarde? ¿Sí me entiendes? A esa hora no todas las cargas están funcionando. ¿Sí me entiendes? Y eso hay un montón de literatura al respecto. Vaya, no tiene el caso sobredimensionado. Por otra, fíjate, los del aire acondicionado, ¿cómo lo diseñan? Para que 2 o 3 días al año son los días más calurosos. ¿Estamos seguros? ¿Sí? Es la capacidad que nos dan. ¿Qué te importa? Vaya, se necesitaría, fíjate, que fallaran Comisión Federal, que fueran a las 4 de la tarde, Estuvieran todas las personas. no, pues ese día que se... No sé si me doy a entender. ¿Por qué, señores? La demanda máxima de un piso no es coincidente con el que sigue ni con el que sigue. Vaya, ni poniéndolos así como director, aunque saber, vamos todos a no es cierto. La demanda, la suma de demandas máximas nunca va a ser su demanda total. ¿Por qué? Porque hay un factor de coincidencia o un factor de diversidad que es más. Y ese factor de diversidad, que por cierto es mayor de la unidad, te lleva a que si tienes tú 5,000 kVA sumadas las demandas máximas, pero seguro que andan de 3,000, 3,500. Y ese es el tamaño de lo que tú debes de contratar aquí. Tú que estás muy metida en esto, ¿cuánto cuesta actualmente? Acabo de recibir esto, datos para el doctor Diana específicamente. ¿Cuánto cuesta el contratar con Comisión Federal exclusivamente por un solo concepto, que es el cargo por ampliación? Me lo están dando, estos resúmenes se van a pasar en 2,000 pesos. Si tú contratas, porque dices yo quiero estar seguro, contratas 1,000 kVA, ¿cuánto es lo que le vas a regalar a la Comisión Federal? 2 millones de pesos regalados. No tiene ninguna utilidad. ¿Y quién es el que lo debe ver? Los otros señores. Porque el cliente o es banquero o es saber, él sabe otro negocio. ¿Y en quién confía? Pues en ti. ¿Sí me entienden? Bien. Bueno, entonces ya estábamos aquí. Entonces, fíjense, el servicio normal, este es lo que se llama selectivo secundario, en donde tenemos los dos generales y uno de enlace. De tal manera que aquí ya van los usuarios, sí, digamos, es un piso, es otro piso y así, porque ahí rentan por piso. Pero ahora vamos a poner la falla. Falló Comisión Federal, ¿y qué hacemos? Pues hacemos lo mismo. Pero fíjense que aquí también tenemos un selectivo secundario, de tal manera que si falla un transformador,
podemos orientarlo por el otro. Y aquí ponemos una transferencia. Y ahí sí, fíjense que eso es también muy interesante. Hay varios criterios para manejar cuánta emergencia debemos de poner, por ejemplo, en una oficina. Hay quien dice yo no quiero, otros que dicen el 30%, otros el 50% y otros el 100%. Bien, vamos a poner el 30% o el 50%, prácticamente la misma situación. ¿Qué es lo que pasa si tú tienes el 30% y el 50% y el 70%? 30 emergencias, 70 normal. ¿Ok? Pues que tienes que llevar 2 alimentadores, tienes que poner 2 interruptores y 2 tableros. Ya estás en la oficina y ¿qué tienes que hacer? Una tubería para emergencia y otra tubería para normal. ¿Estamos de acuerdo? Porque así nos marca la sección 700 de nuestra norma. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que pasa si estuviera al 100? Ya no hay necesidad. Es un solo alimentador y un solo tablero y una sola canalización. Entonces te dice, bueno, ¿y la alumbrado? Ya no es otra cosa. Porque ahí tenemos que, esto les recomiendo mucho, la NFPA 101 lo tiene muy bien explicado. Tenemos que iluminar las rutas de evacuación. Esas rutas de evacuación, si yo estoy parado aquí o trabajando aquí y hay una interrupción, entonces tengo que ver hacia dónde corro. Y para eso las rutas de evacuación me van guiando. Y tiene que haber letreros de salida. Salida normal es color verde, salida de emergencia es color rojo. Tiene que haber 10 luces en esa ruta de evacuación. Y te dice, pero si una lámpara falla, tienes que garantizar 3 luces. Fíjate, todo lo que te dice. ¿Y eso cómo lo logramos? Bueno, para eso está también el capítulo 7. El 701, estas tienen que ser con lámparas de baterías con duración de 1 hora y media. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Garantizando. Pero fíjate todavía lo que te dice, de que tienes que hacer la prueba una vez por mes. Y además lo tienes que escribir en bitácora. Y una vez por año, tienes que hacer la interrupción de tal manera de garantizar que efectivamente dura 1 hora y media para descargar la batería. Y eso, créanmelo, ya hay varios edificios que lo están haciendo. Lo cual pues es un respiro, sobre todo para nosotros que vivimos en una zona sensible. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos garantizando? Pues de que aquí, en todos los casos, todo el edificio tenga emergencia. Vamos a suponer que aquí hubiera una oficina pequeña, pues tiene un servidor, ¿estamos de acuerdo? O puede ser que tenga un site más grande. En esa pérdida de energía, cuando pasa de aquí a acá, pues ya perdiste toda la información. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Pues tener un UPS. Y ya con eso, ¿qué es lo que pasa cuando tienes esa interrupción? Entran las baterías y todo sigue funcionando. Para eso te sirve el UPS. ¿Qué tiempo es lo que normalmente recomendamos para un UPS? Pues no menos que 8 minutos, 15 minutos. ¿Por qué? Pues carísimo. Por cierto, otros detalles que creo que vale la pena transmitir son las lámparas de baterías. Estas lámparas, que hay unas como ranas, son de baterías. ¿Cuántos años duran esas baterías?
3, 4, 5 años. Y resulta que cuando uno las quiere cambiar, pues cuesta lo que cuesta el dinero. Es un robo, pero así está. Y no, creo que son de las cosas que vale la pena. ¿Cuánto cuesta una vida humana? Y sobre todo si es la nuestra, ¿no? Bueno, entonces, eso es, digamos, la explicación de un sistema. Insisto, hay muchas formas de trabajar. Esto no es estrictamente real lo que hicimos en este edificio, pero vaya, quise traerlo porque, vaya, es versátil, vamos a llamar eso. El futuro, fíjese, una de las cosas que Víctor y su servidor hemos peleado hasta donde hemos podido es sobre las tensiones normalizadas. Y hablaba yo, no puedo decir ahí el nombre porque es amigo mío y le hemos favor de tener la confianza de contestarme, porque dijo, oye, y en la nueva ley de la industria eléctrica, ¿dónde están las tolerancias que nuestra norma, la NMX 498, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron? Hasta, como hace un par de meses, no sabía, en la Secretaría de Energía. Sí, porque además el reglamento de la Ley de Servicio Público fue no derogado, fue abrogado. Ahí está. Entonces, ni siquiera el reglamento. Ya ni siquiera se puede tomar en cuenta. Y además decía ahí de que tenderá a reducirse progresivamente, y esto es de 1999, pero hay una versión anterior de 1991. O sea, si fue del 91, estamos hablando de que hace 24 años, y dice tenderán a reducirse progresivamente, como políticos. Bien, no dijeron ni a cuánto ni cuándo, perdón. Y tu diagrama anterior, inquietudes de tu equipo, el equipo de emisión de CFE, ¿dónde? Aquí está, es En ese nivel. En ese nivel, les recuerdo que ya todos los mayores deben ser de un tipo que viene al final, ¿sí? O sea, tiene que tener la característica de que Comisión Federal va a poder medir a distancia. Ahora vamos a eso. Sí, ahí nada más tiene el display para poder observar lo que está midiendo el medidor, pero no es tan bien exactamente ahí, sino no da nada. Entonces, fíjese, decía que el más o menos el 10%. Recuerden que la Comisión Federal es una empresa de creación mundial. La 098 del 2014, esa no dice cuándo se va a reducir, pero sí recomienda de más 5 menos 10. Recomienda que no es la norma IS en Europa ahí tuvieron un problema muy grave porque todos los países tenían tensiones por taxes diferentes, etc. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, vamos a durar 15 años y vamos a tratar de uniformizarlos. ¿Cuál es actualmente 400 volts de entrefases, 230 neutros en 50 Hz? Pero fíjense aquí lo interesante, como ya estamos prácticamente homologados con los Estados Unidos. ¿Por qué? Y digo los Estados Unidos es el líder en esto, ¿no? Si tenemos allá 50 Hz y aquí 60 Hz, dividimos 60 entre 50, da 1.2, ¿estamos de acuerdo? Si lo multiplicamos por 400, ¿cuánto da? 480, que es el lugar que tenemos a 60 Hz. O sea que ya estamos, entre comillas, homologados. No es estrictamente cierto, pero es una enorme ayuda lo que ya está pasando. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense, aquí ellos ya están
Y ahí lo dicen, lo van a tratar de reducir a más 5 menos 10. Pero ¿qué dice la ACCER 84.1 del 2012? Fíjense, que en baja tensión más 5 menos 5, pero vean media tensión más 5 menos 2 puntos, ¿no? 2.5. Para los ingenieros de nuevo ingreso, quisiera preguntarles, ¿por qué en los transformadores tenemos 2 derivaciones arriba y 2 abajo de la página? Ya no van a abrir esto. ¿Tienen alguna idea por qué? Va a depender del suministro que tenga la compañía en ese momento. Tiene más 10 menos 6. Pero tiene 2 arriba y 2 abajo de 12%, ya más 5 menos 2.5 son los 5. ¿Por qué es? Porque estaba con normas ANSI, que nada tienen que ver con los valores. Sí, no tenemos. Por eso son los 2 arriba y 2 abajo de posibilidad. Pero fíjense que, vaya, son de las cosas que, créanme, lo hemos ido aprendiendo a través de mucho tiempo, pero creo que vale la pena transmitirlo. Bien. Entonces, miren, esto, si estamos en este valor, en esta norma, y nosotros tenemos esto, bueno, vamos a suponer que en algún lado vaya a aparecer en la ley de la industria eléctrica, más bien su reglamento, ¿qué va a aparecer? No tenemos la marca de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Bien, adelante. Ya voy a entrar al tema que me comentabas ahora. Sí, adelante, David. Tengo una pregunta. En el caso de los transformadores, en las especificaciones regularmente se pone que tienen que cumplir con las normas ANSI. Inclusive se pone se corresponda. Pero entonces no estaríamos un poco fuera de lugar viendo lo que exactamente dice la ANSI con la realidad que tenemos nosotros en el suministro. Mira, si tú recuerdas, como muy buen diseñador, los transformadores secos, ¿cuántas derivaciones tienen? Y son normas ANSI y de ahí. igual. Tienes más 2 menos 4, o sea, más 5 menos 10. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que haces es llevar una línea con mucha caída de tensión, la regulas en ciertos lugares, pues la cargas. No, las normas ANSI no te lo prohíben, ni las negras. Entonces, miren, esto es lo que nos está pasando. Es una concentración de medidores. Vamos bien. Y por supuesto, vean, esto son las obvias, es una fotografía de algo que es real. Adelante. Ahora, fíjense, esta es una marca que no tengo que comentar, ¿no? Pero miren, para 152 medidores caben en 260 por 170. Y dice uno, y los redonditos donde veo, pues no se puede, por supuesto. ¿Por qué? Todo es el chip. Todo. Y fíjense, si ustedes abren esto, se desconectan todos los usuarios que están en ese lado. ¿Cuándo lo vuelven a hacer? Pero vamos a suponer que uno de estos usuarios, porque aquí hay, no me acuerdo, de 2, 4, 2, 7, 20 y tantos usuarios aquí. Y uno de ellos no pagó la energía eléctrica. Lo desconectan a distancia. Entonces, cuando le cortan uno la luz, paga uno y pagan, ¿no? Y optan.
ellos reciben el pago y a los cuantos minutos le restablecen el servicio. Y ven la diferencia de todo lo que ya está pasando. ¿Ok? Bien, adelante. Este es otro. Miren, este es un puerto eléctrico. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues de que tenemos un transformador seco, un tablero por aquí, otros tableros de alumbrado, conduits, etc. Y ocupamos un espacio de sensación. Y entre unos, pues sí, mi respeto para los electricistas nacionales, somos artistas. Pero bueno, si esto es cosa no del electricista, es cosa del diseño. Adelante. Fíjense, esto es un equipo integrado. Todo es un solo tablero. Aquí está el transformador y aquí están los tableros. Inclusive esto es para comunicaciones. Y miren lo que ocupa. En una torre de las que estamos hablando, ¿cuánto creen que cuesta un metro cuadrado? Una super millón. Entonces, lo que cuesta esto demás, la verdad no importa. No solo eso, ¿no? Como las cosas ocurren, esto ya les llega totalmente ensamblado, pues no les ni con él. Y ya estamos en el futuro a corto plazo, en donde las celdas fotoeléctricas pues ya tenemos que tomarse en cuenta, cómo circula el aire y los tipos acabados. ¿Sí? Estamos en otro punto desde el punto de vista de sustentabilidad. Y aquí ya, por ejemplo, para conservación de la energía, como diseñadores tenemos que considerar la eficiencia, y para conservar la energía, fíjense, tenemos que pensar en lo que es el alumbrado, el uso de LEDs, motores, hay motores de alta eficiencia, hay uno que es eficiencia prime, transformadores, no sé si ya se dieron cuenta, ya hay eficiencia del 99.6%, eficiencia del 99.6%. Y el aire acondicionado, que es, insisto, que es donde se tiene la mayor carga. Por ejemplo, los transformadores, fíjense, aquí está, este era del 99.5, todo depende de la capacidad, hemos asegurado hasta 99.6, y es lo que ya les había comentado. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes tienen un transformador de 1000 kVA que le pueden sacar hasta 1800? Cuando calculan la corriente de cortocircuito, ¿con qué capacidad la sacan? Pues con la de 1000. ¿Por qué? Pues porque el otro es como cuando le ponen el ventilador. Es el mismo transformador. Imagínense que hubiera un transformador nominal de 1800 kVA, comercialmente sabemos que no existe, pero es probable que existiera, ¿no? Ese de 1000, si tuviera, por decirlo, 50 kiloamperes, si estamos hablando de 1800 kVA, pues estamos hablando de 80 o 90 kiloamperes de corriente. Y la eficiencia, fíjense, las pérdidas, ¿para cuánto es? Pues lógicamente yo le pongo la máxima eficiencia para 1000 kVA, no para 1800. ¿Qué me importa que sea ineficiente para 1800? ¿Cuántas horas va a trabajar en la vida del transformador para 1800? Sí, Víctor. La eficiencia del 99.5% es a plena carga, ¿no? O sea, si sobredimensiono mi transformador, estoy trabajando al 50%, es correcto. La eficiencia no va a ser. Tiene que ser a plena carga. No, fíjate que sí. Y lo hemos probado. Sí, es una cosa muy interesante desde el punto de vista de diseño. Muy interesante.
No, sí, y además, no solo eso, actualmente ya, yo diría que en casi todos, por ejemplo, para proyectos litio, ya prácticamente no hay un solo caso en donde no vaya ese tipo de trabajadores. ¿Sí? No, de veras que, y ves toda la información, que te vería si fuera un catálogo de como que nos daban aquí, pero ver en Estados Unidos, en Alemania, en todo lado. Es increíble, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí? Bien. Les decía yo, fíjense, esto también es interesante, la norma TP1 en su casa, el trabajador durante todo el día, ¿a qué carga está? Y a las 7, 8 de la noche, ¿a qué carga está? Entonces, y ya no digamos de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, ¿a qué carga está? Entonces, ¿qué les importa? Que la eficiencia máxima esté no al 100%, sino al 35%. Tenemos que buscar. Y no es más que poner, yo requiero de acuerdo a la norma TP1, la eficiencia máxima la tiene al 35% de la capacidad total. ¿Ok? Y esto, pues, en una torre como la que estamos hablando, si no hay monitoreo y no hay automatización, estamos perdidos. Imagínense que ustedes son de mantenimiento y están en el sótano y hay una falla de energía y además esta falla está en el último piso, ¿cómo suben? No llegan. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que monitorear y hay que automatizar, pero además control de la demanda. Hubo un tiempo, ya no es tan costeable, en el cual en la tarifa pico, ¿qué es lo que hacía uno? Pues arreglaba un generador para bajar la demanda y más bien para dejar fuera la Comisión Federal y salía más económico que el operar con las plantas que con la Comisión Federal. Actualmente ya hay que hacer y lógicamente, por ejemplo, cuando hay un incendio, pues las comunicaciones son básicas y lógicamente nosotros tenemos que garantizar que las comunicaciones y los elevadores van a funcionar. Ahora, mucho cuidado con los elevadores, porque no es fácil entender el por qué en todos lados dice el letrero no usarse en el caso de incendio o terremoto. ¿Ok? Ahí en emergencia hay otra cosa que a veces creo yo que pasamos de lado y que incluso las normas no nos mencionan. Pero hay lugares como la Ciudad de México que nos inundamos seguido. ¿De qué? Nos inundamos seguido. O sea, hay inundaciones seguido. Entonces las bombas de achique hay veces que no las consideramos como si fuera la bomba contra incendio. Esto es que no tuviera sobrecarga. Y yo me imagino en medio de una conflagración en donde esté sacando un montón de agua del sótano y que de repente me agarra la sobrecarga. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo creo que también en los sistemas de emergencia habría que considerar las bombas de achique como parte del sin duda. Esa va en emergencia siempre. Bien, en el futuro, ¿qué pasa si no seguimos a la misma velocidad del avance de la tecnología? O sea, la tecnología va, pero así. Yo me imagino que nosotros vamos, creo yo, realmente el diseño en nuestra República Mexicana, pues yo digo que es comparable con los mejores del mundo. Entonces vamos en el mismo tren que va la tecnología. Pero ¿qué es lo que pasa si no conservamos el mismo paso a lo que va la tecnología? Nos va a pasar esto.
Pues, nos quedamos como el hombre primitivo, pero es sí con su computador. Ok. Bien, pues, señores. Pues muchas gracias, y por si alguien no sabe español o lo siente, ingeniero, una pregunta. ¿Están considerando en este caso, que hablamos de la base de la tecnología, las energías alternas o limpias? Sí, claro. Sí, en un futuro que pudieran generar su propia energía, no depender tanto de la actualmente es carísimo, por ejemplo, crear conceptos tecnológicos. Es difícil que se justifiquen este tipo de proyectos. Muy difícil. Porque no tenemos área y porque es carísimo. Pero ha ido disminuyendo considerablemente el costo. Creo que en relativamente poco tiempo ya va a ser muy grande. Se me ha ocurrido en un elevador poner un generador. O sea, de tal forma que cuando baje cargues. Actualmente así lo hace. Si lo hacen, sí, así lo hace. Sí. Es una energía que está aprovechando. Que ahí se está la oportunidad de estar. Bien. Pues señoras, muchas gracias por su atención.